estudiar la palabra del Señor versículo por versículo. Pero es muy importante, amados hermanos, para poder entender las escrituras, porque si no se las explicamos a la gente, ¿cómo la gente las va a entender? Por eso usted tiene un pastor, para que ese pastor estudie la palabra y luego la explique. Amén. Porque el trabajo nuestro como pastores es bajar de los estantes de arriba la palabra del Señor y ponerla hacia abajo de manera que cualquier niño la pueda alcanzar, que no esté fuera de su alcance. Gloria sea el nombre del Señor. Y así, mis hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 3. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después le dijo su suegra Noemí, o sea, le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y dice el versículo 2: ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. 3. Te levantarás pues y te ungirás, vistiendo tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón que él haya acabado, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces aquí vemos a Noemí aconsejando a su nuera, porque fíjense, ambas son viudas, pero Noemí ya no puede concebir hijos. Entonces no puede pedir que la rediman, porque ya no puede producir hijos, porque el punto de ser redimido, de ser redimida la mujer en aquel tiempo, era para levantarle un heredero al difunto esposo. En el caso de Noemí, ya no podía concebir hijos, así que no podía levantarle un heredero a Abimelech. Pero Ruth era una joven. No se sabe la edad de ella, pero se ve que era bastante joven. Era una muchacha. Y entonces, y lo vamos a ver más adelantito, ella sí podía tener hijos porque estuvo casada con Quelión y no le dio hijos. Quiere decir que el tiempo que estuvo casada con él no fue un tiempo muy largo, porque no tuvo oportunidad de tener hijos con él. Entonces ahora Noemí le está diciendo a ella que Noemí quiere que sea Ruth la que levante el linaje de su esposo. Porque a la hora de que Booz redima a Ruth, el primer hijo que dé a luz Ruth viene a ser como hijo del difunto esposo Quelión. O sea, ese hijo iba a levantar descendencia a Quelión. Y Quelión pues era el difunto hijo de Noemí. Entonces ese muchachito que iba a tener en el futuro Ruth iba a ser nieto, por ponerlo de esta manera, de Noemí. Porque iba a tomar el nombre de su papá de Quelión, iba a llevar la descendencia de Quelión. Y vamos a ver que ese niño que va a nacer va a ser un hombre de grande trascendencia en el linaje de David y de Jesús. Y de María, por ende, también. Entonces ahora ella le está aconsejando qué es lo que debe de hacer. Y le está diciendo
que tiene que ir a ese lugar. Pero le dice, vas a hacer 3 cosas. Te vas a lavar, te vas a ungir y te vas a vestir. Le dice, y vistiéndote tus vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que encierra eso es que Ruth tenía vestidos de viuda, no de una mujer normal, porque era una mujer viuda. Entonces, le está diciendo, te vas a lavar y te vas a ungir. Es el mismo procedimiento para con la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús tiene que lavarse sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, a los que Él lavó y compró con su sangre. Entonces, ese es el procedimiento. Tenía que lavarse y luego ungirse. Nosotros como creyentes tenemos que ser lavados en la sangre de Cristo. Tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo. Porque el mismo apóstol Juan habla en 1 de Juan 2:20 y el versículo 27 de que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. O sea que es la que nos guía, la que nos instruye. Todo creyente debemos de tener la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que haber sido lavados primero con la sangre de Cristo. Después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, eso produce que en nosotros haya unción. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Y después de eso, en Romanos 3:22 dice que debemos de revestirnos. O sea, poder vestirnos con el nuevo vestuario. Y esto es como hijos de Dios. Entonces, ella siguió esos 3 pasos, que ella es figura y tipo de la iglesia de Cristo. Bueno, entonces continuamos. Y dice, te lavarás y te ungirás vistiéndote de tus vestidos, irás a la era. Muchos no saben lo que es la era. No estamos hablando del verbo ser. Por ejemplo, decir, él era un policía. No estamos hablando del verbo ser en pasado, sino la palabra era un lugar destinado para separar el grano de la paja. Entonces era un terreno que tenía que ser un terreno plano y firme, duro, donde ahí se iba a procesar el grano y tenía que estar en un lugar elevado. Ni siquiera forma circular. Porque se usaban animales para pisar y separar el grano, y después tenía que aventarse la paja para que el aire la volara, se la llevara para otro lado la paja y el grano caera allí y pudiera juntarse y que no se ensuciara el grano. Entonces era un lugar para trabajar los granos. Entonces él iba a descender a la era porque habían estado trabajando el grano. Y siempre que terminaban una temporada de un grano, pues hacían una celebración. Y entonces se juntaron ahí y comían y bebían. Bueno, entonces le dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahí le está dando las pautas la suegra, el proceso que ella debería de hacer. Y en el 4 dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. O sea, te vas a fijar, e irás y descubrirás sus pies
y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ojalá si nos dijeran todos los hijos, ¿verdad? Y esta muchacha ni siquiera era hija literal de ella, pero era como una hija para ella. El versículo 6 dice: descendió pues a la era, o sea, al lugar de trabajo donde ya habían amontonado todo. Dice: e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, o sea, del montón de grano. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. O sea, ¿cómo fue que él se dio cuenta de que había una mujer a sus pies? Porque sintió frío en los pies. Sintió que estaba destapado de los pies. Pero ese era un motivo para que él se despertara y platicara con ella. Y recuerde, los motivos de ambos eran muy puros. Ahí no involucra ninguna lujuria ni ningún deseo malo o perverso. Porque ambos eran personas respetuosas y temerosos de Dios. Porque fíjese que él mismo se asustó cuando sintió que había una mujer ahí cerca. Él no sabía quién era. Y dice: y aconteció a la medianoche que se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. 9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces, fíjese usted aquí. En esta Biblia dice su capa, pero en la versión inglesa dice su manto. Y era más manto porque los judíos, los hebreos acostumbraban a usar mucho su manto. Jesús traía manto. Una mujer con flujo de sangre dice que tomó el borde de la vestidura de Jesús. Fíjese, los policías o los del ejército o los de la fuerza aérea traen insignias, ya sea en el hombro o en la cosa del puño de la mano, insignias de su posición en las fuerzas armadas o en el ejército o en la policía. Eso los define a ellos. En el tiempo bíblico, la posición del hombre se definía por las insignias que traía en el borde de su vestidura. Por ejemplo, en 1 Samuel 24:4, David aprovechó la oportunidad de que Saúl estaba en la cueva y se durmió y todo les cayó en sueño profundo, menos a los hombres de David y a David. Y fue David y le cortó el borde del vestido de Saúl. Y ese borde indicaba la posición del rey. ¿Quién era? En otras palabras, le estaba quitando su identidad al rey. Por eso fue que David después se estremeció al haber hecho eso. Porque dijo: ¿cómo fue que yo hice esto? Porque no solamente que le quitó la orilla de cualquier vestido, cualquier trapo y ya estuvo. No, era la identidad del rey eso. Describía su posición. Entonces, lo que esta mujer le está diciendo al hombre... ¿Dónde nos quedamos? 9. En el 9. Y dice, ella le dijo: extiende el borde de tus
de tu manto. Aquí dice capa, pero en muchas versiones dice de otra manera. Aquí dice. Aquí es diferente. Amén. Entonces, Manto, dice tu manto. ajá. Entonces, ella lo que le está diciendo a él es: extiende el borde de tu manto para que yo esté cubierta por tu autoridad, para que yo pertenezca a tu familia. Y fíjese, la que está haciendo la petición de ser redimida es ella. A vos le gustaba la muchacha. Desde que comenzó, digo, ¿y quién es esta muchacha? Él tenía siervas ahí. Ahí hablan que habían siervas con las cuales Ruth había andado. Este era un acto simbólico. Exacto. Un acto simbólico. Ella se ponía bajo la custodia y protección de vos. Así es. Entonces era un acto simbólico. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es: ¿sabes qué? Yo quiero estar bajo tu cobertura. Los pies. Ajá. O sea, quiero pertenecer a tu familia. Como nosotros cuando nos ponemos a los pies de Jesús, ¿no? Exactamente. Protección. Entonces, exactamente. Entonces nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. Ajá, bajo el manto del Señor. Y ella ahora le está pidiendo, porque ella era una gentil, no era una judía. Y le está pidiendo a un judío que la redima. Entonces vemos que ella le hace evidente a él de que ella quiere que él la redima. Y él pues encantado de la vida, porque a él le gustaba a ella. No había estado fea, ¿eh? Sí, no, pues era bonita. Era una mujer bonita. Y joven. Y él no era tan joven. Porque en el trato que le dice a ella, aquí vamos a ver adelantito, le dice: hija mía. ¿Ve usted? Pero vemos el respeto del hombre. Porque si el hombre hubiera sido un perverso, tenía un montón de siervas ahí. Él podía agarrar de todas las siervas que estaban ahí y hacerlas sus concubinas nomás, no casarse con ellas. Pero no, este hombre tenía mucho respeto. Pero esta mujer, como dicen por ahí, le movió el tapete, ¿verdad? Porque sí le caía bien, le gustaba. Entonces ella le pide ser cubierta por la autoridad de él. Entonces, como dijo el hermano ahorita, así como también nosotros con Cristo Jesús le hemos pedido que Él nos cubra con su manto, ¿verdad? Quiere decir, con su poder, su autoridad sobre nosotros. Y el 10 dice: y Él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Ve usted? Él estaba joven, porque podía irse con un joven. Y podía irse con un joven rico. Pobre si quería, pero no iba a escoger pobre. ¿Quién va a querer pobre? Pues puede escoger un hombre rico, ¿verdad? Y joven. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque si ella se iba con un joven cualquiera, no le iba a levantar descendencia a su difunto esposo, ni le iba a levantar descendencia a Noemí, para que Noemí dijera: este es mi nieto. Porque Noemí iba a decir, cuando abrazara al niño, si era con vos, iba a decir: este es mi nieto, porque está honrando a mi hijo difunto, viene a ocupar su lugar. Y si has ido con cualquier pelón por ahí, o peludo, ¿verdad? Dependiendo, hay de todo, ¿verdad? No hubiera habido descendencia. Pero a esta muchacha le importaba mucho su suegra. No era una muchacha egoísta que nada más andaba buscando lo suyo propio. Cosas que es rareza, ¿verdad? Y aquel que encuentra una de esas mujeres es súper bienaventurado. Porque era una muchacha joven y sabia, entendida. Gloria sea el nombre del Señor.
Y luego le dice él en el versículo 11: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es lo que le está diciendo, es tú me estás pidiendo que te redima, ¿verdad? Porque Booz podía ejercer el derecho de Goel, de redentor, porque era pariente. Entonces, él le dice, ¿tú quieres que yo te redima? Eso voy a hacer. Él está diciendo, ahora pues es cierto que yo soy tu pariente cercano. Con todo eso hay pariente más cercano que yo, ¿verdad? La cosa se ha ponido bien, alegre y bonita, ¿verdad? Pero ahora ¡pum! Cae Había otro, ¿no? el pelo en la sopa, ¿verdad? Porque había otro, pues siempre aparece el pelo en la sopa ahí, ¿verdad? Otro más cercano. Mire usted, ya se apagó el gozo. Todo iba bien bonito. 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Ve usted, él mismo se puso bajo voto, bajo promesa delante de Dios. Se vive Jehová, que yo voy a actuar. Si él no te redime, yo te voy a redimir. O sea, esa es una cosa seria. Mejor que un papel firmado. Él te dijo, yo te voy a redimir. O sea, él me va a casar contigo si aquel otro no quiere casarse contigo. Y ahí se valía la palabra. No, pues en el tiempo la palabra de la gente era su garantía, ¿verdad? El hombre que daba su palabra y da su palabra, doy mi palabra, ya estaba comprometido, no se podía quebrar. Porque perdían la vida que perder su palabra. Hoy la gente, olvídese. Ahorita ya no hay. La palabra no vale ni siquiera lo que vale un papel. Terrible. Se han perdido los valores, ¿verdad? Y ahora ya no hay varones, ya no actúan varonilmente, como decía el apóstol Pablo. Ahora ya se han afeminado los hombres. Bueno, continuamos con el 14. Y para aquellos que no estuvieron en los estudios anteriores, los 2 estudios anteriores de este libro, en Israel existía lo que se llamaba la ley de redimir, o sea, la ley del levirato. ¿Qué quiere decir eso? Por eso estamos hablando aquí del asunto de redimir, porque cuando una mujer joven se casaba y su esposo moría, el familiar más cercano tenía que tomarla por esposa a ella. Ella tenía que pedirle, por ejemplo, al hermano que se seguía, que estuviera soltero, ¿verdad? Tenía que decirle, yo quiero que tú me redimas. Entonces él tenía la opción de redimirla o no redimirla. Si él decía, no, yo no me quiero casar contigo, yo no te quiero redimir, entonces ella tenía el derecho de pedirle un zapato al pie, y escupirle en la cara y decirle, así se hace aquel que no quiere levantarle descendencia a su hermano. ¿Por qué? Porque el primer hijo que ellos tuvieran iba a ser como que fuera hijo de su hermano, no de él. Y se iba a levantar una descendencia de aquel hermano, y iban a llamar a toda la descendencia conforme el nombre de aquel hermano. No de él, no del que lo engendró. Pero el niño iba a llevar los mismos genes porque eran parientes por el lado del padre.
ahora los que no entienden del judaísmo dicen, oh, es que ahora el que es judío es porque la mamá tiene que ser judía. Pero antes en Israel no era así. Viene del papá. Venía del papá. ¿Pero quiénes lo cambiaron? Los rabinos. Los rabinos judíos, 200 años después de Jesús, cambiaron eso. Y ahora es por la mamá. Pero en la Biblia, por miles de años, fue por el papá. Pero como hay gente que le gusta cambiar la Biblia, porque no le gusta cómo está, empiezan a torcer. Y uno no le puede quitar a la palabra, porque la misma Biblia dice que si uno le quita, Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida. Y si le aumenta, también le va a aumentar las plagas en el día final. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de cambiarle. Y saber uno que el judaísmo moderno no es bíblico. Eso es una obra de hombres que han cambiado las escrituras. Entonces, si no está en la Biblia, a mí no me importa que sea tradición rabínica. Eso a mí yo no le doy ninguna importancia, como Jesús no le dio ninguna importancia a los tacanot de ellos, por eso ellos lo condenaron a muerte a Jesús. Y si no, lea usted el Talmud babilónico, que ellos son los que condenaron a Jesús, ellos mismos se acreditan eso. No soy yo, son ellos mismos. Bueno, volvemos a nuestro tema. Gloria a Dios. Entonces le dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. O sea, todos sabían que ella era una mujer digna de Booz. ¿Por qué? Por el testimonio que dio con Noemí, cuidando a Noemí, llevándola sana y salva hasta Belén y quedándose con ella a cuidarla a la anciana. Entonces tenía un buen testimonio. El buen testimonio se muestra con acciones, no con palabras. Con acciones. Y las acciones las tenía Ruth. Bueno. Ya leímos el 12, ahora el 13 dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, no durmió a la par de él, porque no era su mujer, y no se iban a exponer a la tentación, ¿verdad? Como hay quienes les gusta jugar el bigote a la tentación, y luego terminan cayendo, pero son como las palomillas que andan alrededor de la veladora o de la candela hasta que se queman. Que dice, oh no, yo soy fuerte, yo no voy a caer. Y al rato ahí están achicharrados como las palomillas, ¿verdad? No, ella durmió a los pies. Y dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. O sea, no quería un mal testimonio, porque como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Porque a veces parece uno queriendo hacer una cosa buena y positiva y terminan acusando de cosas que no son. Y yo pienso que él tenía más todavía la preocupación del testimonio de ella que de él mismo. Entonces, porque era gente correcta, querían hacer las cosas bien, no querían dejarse llevar por la pasión. Hoy en día, ¿cuántos se dejan llevar por la pasión? Y se comen la torta antes del recreo, como dicen por ahí, ¿verdad? No, hay que temer al Señor. Y dice el 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. O sea, en otras palabras, sosténlo. Y teniéndolo ella, o sea, sosteniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, porque era lo que habían ya desgranado y todo, y tenían listo ya el volcán de cebada.
y se las puso encima, o sea, echaron eso ahí, hicieron un bultito y se lo puso encima, en el hombro para que lo llevara cargando, porque pienso yo que pesaba bastantito, ¿verdad? Podrían haber sido unos 44 litros. Amén. Sí, viene siendo como 30 libras, ¿no? Ajá. Porque O ellos medían 25 el litros. grano en litros, ¿no? ¿Ah? Lo medían por litros. No, en ese tiempo no había litros. Pero es el equivalente a hoy en día. Lo que equivale, ellos creen que equivale esa medida, ¿verdad? Pero más o menos se puede decir que estaba por ahí, ¿verdad? Como unos 25 o 30 libras. 30 litros. Pero eran en sí, como dice aquí, en el versículo 15, dice: después le dijo, quita el manto que trae sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? O sea, ¿qué sucedió? Pues quiso decir. Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. El 17, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Por qué dijo eso Noemí con tanta seguridad? Yo le voy a decir por qué. Porque Noemí era una mujer judía. Y como mujer judía conocía la Biblia. Esta mujer conocía la Biblia, Noemí. El mensaje oculto que le mandó Booz a Noemí, Noemí lo entendió. ¿Y cómo le mandó ese mensaje oculto? Por las 6 medidas de cebada. ¿Y qué quiere decir las 6 medidas de cebada? Recuerden, Dios trabajó 6 días y el 7º día lo descansó. Entonces, ¿qué le quiso decir Booz? Noemí, este asunto que estamos tratando acerca de Ruth, yo no voy a descansar, o sea, no hay 7, hasta que termine toda la obra que tengo que hacer. Entonces Noemí entendió claramente el mensaje. Le dijo: este hombre no va a descansar porque todavía está en el 6 hasta que sea resuelto el asunto. Entonces llegará a sus 7. Entonces sí va a descansar. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, Una medida casi eran 13 litros. Y por 6. Es difícil esa medida. está serio, ¿no? 16. Bueno, la cosa es que esas 6 medidas eran posible llevarlas una mujer, porque ella las pudo llevar, ¿verdad? Estaba pesadito porque ve usted que se las pone en el hombro. Amén. Bueno, continuamos, ya que nos va sobrando un tiempecito. Comenzamos con el capítulo 4 y dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. ¿Qué quiere decir eso? Booz, como leímos anteriormente, era un hombre poderoso. Eso significa Booz. Era un hombre poderoso e influyente. Y los únicos que se sentaban a la puerta eran los ancianos que juzgaban en la ciudad. Esto quiere decir que era un hombre de una estatura considerable en la sociedad de Belén. Entonces, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Recuerde, la entrada de la puerta de la ciudad en aquel tiempo era también la corte, donde se juzgaban las cosas. Y se sentó allí, y ahí se sentaban los demás ancianos,
Y cuando habla de ancianos se refiere a gente madura y también gente reconocida en la comunidad y respetada. Y él se sentó ahí con los ancianos y dice: y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Fíjese usted, este que no quiso redimir, ni siquiera dan el nombre de él, por no haber querido redimir. O sea, pasó al anonimato el tipo. Solamente aparece como un fulano nada más. ¿Ve usted? En cambio, el que le obedece a Dios, el que hace la voluntad de Dios, ve usted, como David y como Booz, hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos, reconocidísimos. Y dice el 2: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, de los que eran jueces, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron y empezaron a juzgar el asunto. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Ve? Noemí tenía derecho a esas tierras porque eran de su difunto esposo. Eran hermanos de él. ¿Ah? Eran hermanos de él. No era hermano, pero así decía porque eran de la familia. Entonces le dice: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces, en aquel tiempo, amado hermano, se vendía nada más, si no era de la familia, se vendía nada más el derecho de trabajar esas tierras hasta que llegara el jubileo. En el año del jubileo, esas tierras, por ejemplo, si Noemí se las hubiera vendido a ese fulano, así nomás, esas tierras después tenían que volver otra vez a la familia de Noemí cuando llegara el jubileo. No se sabía cuántos años faltaban para el jubileo, pero cuando llegaba el año de jubileo, todas las propiedades volvían a sus dueños. Ahora, si usted quería que una propiedad que usted no había heredado, sino que compraba, esa propiedad tenía que usted redimirla de un familiar. O sea, tenía que casarse con la viuda del difunto pariente de usted. Y ahora sí, la propiedad pasaba a ser permanentemente de la familia de usted. Pero si no era familia, entonces volvía nuevamente en el jubileo de regreso a sus dueños originales. Bueno, en el versículo 3 dice, perdón, el 4 dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. O sea, si él le compraba la propiedad a Noemí, él tenía que casarse con la viuda. Tenía que casarse con Ruth si quería quedarse con esa propiedad. Entonces, dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Yo pienso que cuando dijo yo redimiré, se le cayó el corazón a Booz hasta la barriga, ¿verdad? Hasta los pies. Porque digo, este cuate pues se va a llevar a la muchacha que a mí me gusta, ¿verdad? Pero no quiso cuando le dijo que se iba a llevar a Ruth. ¿Ve usted? Pero pues Booz, yo pienso que tenía más interés en Ruth que en la propiedad, ¿verdad? Yeah.
Entonces, dice el 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes de tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, o sea, de Kelión, para que restaures el nombre del muerto, o sea, de Kelión, sobre su posesión. Y 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que lo que pasa es que si tomaba a Ruth, la moabita, y tenían hijos con él, ese muchacho iba a tener derecho también sobre las propiedades que tenía este fulano. Digo, hoy no va a salir perjudicado Dios. ¿Verdad? No quería que su heredad saliera perjudicada, que el muchacho la reclamara también. Y dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo pienso que le volvió el alma al cuerpo a Booz cuando oyó esas palabras, ¿verdad? Bueno, dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí y todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. O sea, todo lo que pudieran poseer estos tres. Fíjense, aquí ya había variado la costumbre, pero si usted va a los versículos que les enseñé en el estudio pasado, requería que diera el zapato y se le escupiera, pero aquí ya se ahorraron la escupida. Usted hubo una modificación, ¿verdad? Yo creo que no querían ser demasiado drásticos, ¿verdad? Entonces, nada más dio el zapato. Dice, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo de Israel, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, o sea, Éfrata es Belén, y seas de renombre en Belén. ¿Y sabe qué sí llegó a ser de renombre este hombre? De ahí vino la familia de David. Este hombre vino a ser como el bisabuelo de David, porque tenemos a David, después está Isaí, y después de Isaí está Obed, y después de Obed, Booz. Porque se dice que era bisabuela Ruth de David. Era su bisabuela. Así que algo me pasaron de eso. Bueno, gloria a Dios. Y se cumplió esa profecía, que fuera de renombre en Belén. Y es la familia más distinguida de Belén, la familia de David. Y luego dice el 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven
te dé Jehová. ¿Sabía usted que Tamar era una gentil? Como también lo es la moabita. Dice que era. Y Judá venía siendo antepasado de Booz. Sí, dice que era la bisabuela del rey David. Vea usted la historia cómo va pegada. Entonces que era mamá de. La bisabuela Era abuela del papá de David. era bisabuela y venía siendo la abuela, no, la bisabuela de David era Ruth. Ajá, Ruth. Ruth era la bisabuela. Y era abuela de Isaí. Era abuela de Isaí, correcto. Sí, era la abuela de Isaí. Una moabita. Dice, ¿y sabe usted que la iglesia es gentil? Dice, y de ahí de ese árbol genealógico vino Jesús. Amén. Y dice, dice que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ve usted, era una joven. Esa joven. 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y dice el 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, quiere decir la que lo cuidaba. No, aquí está la descendencia abajo. Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Quiere decir literalmente adorado. Obed se llama. Ajá, este es padre de Isaí, padre de David. Isaí, padre de David. Ajá. Entonces, Obed era el abuelo de David. Este niño que nació de la moabita. Estas son las generaciones de Fares, dice. Fares era hijo de Judá. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Tiene toda su descendencia. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta es una hermosa historia. Y está relacionada con la iglesia. Fíjese usted, llega el punto, primero viene Noemí, pero llega el punto en que después entra Ruth. Ya Noemí ya no se mete en el negocio, hasta el final que arrolla el nuevo niño. Entonces, es tipo de la iglesia y de Israel. Dios no ha terminado con Israel. A la iglesia la puso junto con Israel. No más que Israel quedó inactivo a la par y Dios está trabajando con la iglesia. Pero va a llegar un tiempo en que el Señor va a volver a trabajar otra vez. Como se nos agarró a los gentiles y los gentiles pasamos a ser de la descendencia de Dios, de hijos de Dios. Amén. Entonces, somos injertados ahí. injertados en la... Ve usted, Ruth fue injertada en la familia de David. No tenía nada que ver, pero vino a través de Noemí y hubo un injerto ahí, una unión, y se formó la iglesia del Señor como parte del linaje de Abraham, según la fe.
Fuimos injertados en las Amén. ramas que es Israel. O sea, fuimos injertados en el olivo verdadero. El olivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero fue arrancada una rama que fue el Elimelec para que nos injertaran a nosotros. Qué bendición, amén. Lo que el Señor pone ahí. Y tenemos nuestro Goel. Nuestro Goel se llama Jesucristo, nuestro Redentor, el que nos redime. Gloria a Dios, el que responde por nosotros. Ese se llama Jesús, es nuestro Boaz. Y en inglés, Boaz. Así que mi amado hermano, que el Señor bendiga su vida en esta noche. Damos gracias al Señor por su palabra, el Señor es bueno. Mi amado hermano. Y vamos a dar gracias a Dios, amén. Para que esta palabra no se nos olvide, sino que meditemos en ella. Y cuando tenga sus tiempos libres, lea. Nada más son 4 capítulos. Léalo. Escriba, entienda los nombres y los significados de cada nombre. Porque tienen un mensaje en ello. Entonces, mi amado hermano, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial,